Mi hijo salió a comprar algo que se necesitaba para la cena en mi carro, una botella de aceite y un queso, 25 de noviembre de 1973 en la noche, y no regresó más a la casa. A medianoche llegó la policía sin orden de cateo, se metió a mi casa, volteó todo al revés, se llevó cuanto quiso y nos dijo que mi hijo había participado en un enfrentamiento con un policía y que había matado a ese policía, razón por la cual empezó la cacería, la persecución inmisericordia hacia un muchacho que entonces tenía 19 años. La angustia nuestra fue terrible, no sabíamos dónde estaba, no sabíamos qué pasaba, y así transcurrieron varios meses en un ambiente, en esa ciudad que parecía un estado de sitio. Había pasado hacía poco el fallido secuestro y muerte del industrial Eugenio Garza Sada, y en ese secuestro se acusaba a mi hijo y a otra gente de haber participado. Fue hasta el 1 de abril de 1974 en que hubo un frustrado asalto a una tienda de esas llamadas de autodescuento, en el que hubo una nueva balacera y resultó muerto un policía y herido uno de los asaltantes. La policía lo mencionaba como uno de los asaltantes de esa tienda, y esa noche mi esposo, el doctor Jesús Piedra Rosales, fue sacado bruscamente de su consultorio y llevado a las célebres tapadas celdas de la Policía Judicial, donde fue sometido a un interrogatorio de los que acostumbraba la Policía Judicial del Estado de Nuevo León y algunos agentes federales. Fue sometido a un interrogatorio terrible, violento, de tortura, interrogatorio del cual salió con una vértebra fracturada y fue conducido al hospital. Fue este hecho, fue la tortura de mi esposo, el hecho triste de que él hubiera sido hospitalizado, irónicamente el que me puso en contacto con mi hijo. Estaba yo en el hospital acompañando a mi esposo cuando sonó el teléfono y lo contesté y escuché la voz de mi hijo que me decía: tía, ¿cómo estás? Obviamente porque sabía que el teléfono estaba intervenido, y me preguntaba, claro, por el estado de salud de su padre. Fue entonces cuando supe que él estaba vivo, que estaba bien, que era perseguido, y cesó un poco mi angustia de que él hubiera sido detenido por la policía. Desde esa fecha siguió comunicándose periódicamente, cada 10 días, cada semana. Me llamaba únicamente para decir está equivocado, o para preguntar cualquier cosa, que si vivía ahí alguna familia X o Z, únicamente con el fin de que supiéramos que estaba vivo. La última vez que me habló, así transcurrió un año, la última vez que me habló fue el 18 de abril de 1975. Prometió hablarme en una semana. Ya para entonces habíamos establecido todo un código para entendernos. En una ocasión me había visto él en la calle, me vio entrar a una tienda y llamó de un teléfono público a esa tienda. Ahí no había temor de que el teléfono estuviera intervenido y hablamos libremente y establecimos una serie de contraseñas para poder hablar por más tiempo y poder tener yo una noticia más clara de su estado de salud, por ejemplo, si no estaba enfermo, si necesitaba algo. Entonces ese día, 18 de abril de 1975, a las 7 de la noche me habló, quedó de hablarme 8 o 10 días al máximo y no lo volvió a hacer. El 30 de abril de 1975, en la mañana, al abrir yo el periódico, me encontré con una triste noticia. Cae Piedra Ibarra, era el encabezado a 8 columnas, fotografías, no del momento de la captura, fotografías de archivo, pero una descripción detallada de su captura.
Los sacudimientos sociales de 1968 y de 1971 significan la más clara muestra de la intolerancia gubernamental a toda forma de auténtica oposición. Con estas matanzas se cierran todas las posibilidades de disidencia legal, y es a partir de estos episodios sangrientos cuando se multiplican las guerrillas urbanas, integradas en su mayoría por jóvenes estudiantes. El gobierno, que a través de los líderes sindicales y campesinos mantenía un férreo control en la fábrica y en el campo, marginaba cualquier otra forma de oposición política mediante la mañosa aplicación de las normas constitucionales. Respondía a los nuevos grupos armados con la experiencia adquirida en años de combatir a la sólida guerrilla rural en Guerrero. Sus armas, la violencia al margen de la ley y el silencio. Inmediatamente acudí a las instancias a las cuales se debe de acudir, Procuraduría General, Procuraduría del Estado, ante el propio gobernador del Estado de Nuevo León, que repito era Zorrilla Martínez, y al no encontrar respuesta en esas autoridades me trasladé inmediatamente a la Ciudad de México. El día 6 de mayo de 1975 estaba yo ya hablando con Pedro Ojeda Paullada, el entonces Procurador General de la República, y me dijo que la justicia en este país era expedita, que promoviera todos los medios a mi alcance para encontrar a mi hijo, que ellos no tenían noticia. Hablé con él, con su secretario particular, con el secretario del secretario particular, con toda la gente que se podía hablar en ese tiempo en la Procuraduría General de la República. Al no obtener respuesta, me trasladé de nuevo a Nuevo León. En Monterrey el gobernador se mostró déspota, me dijo que yo no lo molestara, que él no tenía por qué saber nada de mi hijo, que mi hijo no era ninguna mansa palomita, y que con mucho coraje, con mucha hazaña, hasta con un tono de burla, me dijo que él no sabía nada de mi muchachito y no quería saber nada de él. Fue entonces cuando me vine de nuevo a México y decidí hablar directamente con el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez. Logré verlo en 39 ocasiones. Parece mentira, pero logré hacerlo precisamente porque era parte de lo que a él le parecía que debía de aparentar ante el pueblo de México, verse como una persona a la cual se le podía acercar todo el pueblo. Él me mandaba inmediatamente que lo veía, de nuevo con el procurador, con el secretario de Gobernación, que era entonces Moya Palencia, con el subsecretario, que era Gutiérrez Barrios, el que sigue siendo actualmente. Me mandaba también a diferentes lugares, a la oficialía mayor de la presidencia, con su secretario particular, con el secretario del secretario particular. Hablé en ese tiempo, recuerdo muy bien, con el licenciado Bremer, con el licenciado Gil Elorduy, con el licenciado Rivera, un sinfín de licenciados que yo vi. Tengo una lista, lo apunté porque cada vez que me decía que fuera a hablar con un secretario yo anotaba el nombre. Tengo una lista de más de 100 personas con las cuales hablé. Me tenían hasta 6 horas de antesala en una secretaría en la Procuraduría General de la República, y al final del tiempo me decían: sabe, señora, que le vamos a suplicar que venga mañana porque el secretario ha salido por otra puerta. Ante la violación de los derechos humanos en México, los funcionarios gubernamentales han respondido así. El general Félix Galván López, secretario de la Defensa Nacional, declaró en 1978: en las instalaciones del ejército mexicano no se detiene a civiles ni existen cárceles clandestinas. Poco tiempo después, el Procurador General de la República, Óscar Flores Sánchez, afirmaba que los llamados presos políticos eran delincuentes comunes procesados por delitos del orden común. En 1978, el gobernador del estado de Guerrero, Rubén Figueroa, declaraba: los desaparecidos están muertos, definitivamente. El exdirector de CONASUPO, exgobernador del Estado de México y exregente del Distrito Federal, Carlos Jan González, declaraba en 1978: en México no hay presos políticos,
sino políticos presos, aludiendo burlonamente a la detención de un funcionario menor acusado de corrupción. Empero, la declaración preferida por los altos responsables del gobierno es el silencio. Quiero referirme al caso del licenciado Luis Echeverría Álvarez, que en una visita que hizo al estado de Guerrero fue abordado por una de estas mujeres, madres y esposas de los desaparecidos. Le enseñaron una carta que salió del campo militar número 1, la carta de Miguel Nájera Nava, que se la mandó a su esposa Margarita Cabañas. En esa carta le decía que estaba bien y que hiciera todo lo posible porque lo sacaran a todos los secuestrados que estaban en el campo militar número 1. Es un hecho ilegal que un civil esté en un campo militar, pero es doblemente ilegal, triplemente ilegal, infinitesimalmente ilegal que esté en un sótano secuestrado en una cárcel clandestina. La respuesta de Echeverría fue de que se quejan si les dicen que están bien. Más ironía, más cinismo no cabe en una persona que tiene la obligación de velar porque el derecho impere en un país. Luis Echeverría Álvarez fue el secretario de Gobernación durante el régimen de Díaz Ordaz y compartió con él la responsabilidad de los sucesos de 1968. Echeverría fue presidente de la República de 1970 a 1976, periodo en el que reprimió a estudiantes, obreros y campesinos, al mismo tiempo que se enfrentaba verbalmente con los grupos empresariales más poderosos y con el imperialismo estadounidense. Echeverría, extraordinariamente solidario con la Revolución Cubana, la Unidad Popular de Chile y con la lucha antifranquista, preside en México un régimen que practica la represión, el secuestro, la tortura y la desaparición. Mi caso es una calca, es una copia al carbón de lo que hicieron muchas mujeres en México. Todas visitaron a todos esos personajes que les acabo de mencionar con los mismos resultados. Algunas mejor tratadas que otras, algunas con la insistencia mía, otras con menor insistencia, pero todas lo hicieron. Entonces nosotros pensamos en hacer ese organismo que exigiera la presentación de los desaparecidos y habíamos dicho a Echeverría y a todos los demás funcionarios que si nuestros hijos, nuestros familiares eran culpables de algún delito, que fueran llevados a un tribunal, que fueran juzgados conforme a derecho, conforme a las leyes del país. Nosotros no nos oponíamos a eso. Llegábamos a ellos con la Constitución en la mano, pero acabamos por tirar la Constitución al cesto de papeles inservibles de las oficinas públicas, porque nos dimos cuenta de que aquí es muy fácil violar la Constitución, pero es muy difícil cumplirla. El 6 de agosto de 1977, en Monterrey, quedó constituido el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos. Ahí se implementaban tareas, pero una cantidad enorme de tareas. Los familiares no queríamos dejar un minuto de trabajar por la libertad de los presos y los desaparecidos. Fue así como organizamos visitas a las universidades, que empezaban desde las 7 de la mañana hasta la hora en que terminaban las clases, visitando salón por salón. Fue así como implementamos visitas a las fábricas, a los cambios de turno de los trabajadores, a las 5 de la mañana en Fundidora, por ejemplo, de Monterrey, a las 5 de la mañana en Celulosa de Chihuahua. Nos hacíamos pedazos los familiares visitando sindicatos, visitando ejidos, visitando colonias populares para llevar el mensaje de tristeza. López Portillo, que en abril de 1977 nos había recibido en audiencia a los familiares y que nos había dicho, en una semana tendrán respuesta. Se había tapado los oídos, había pasado más de un año de que nos había dicho que nos iba a resolver el problema
y aquí no ha pasado nada, parecía decir. Entonces decidimos llamarle la atención en el corazón mismo de la capital, enfrente del Palacio Nacional, enfrente del sacrosanto Zócalo, nos íbamos a parar para que nos viera. Y así lo hicimos. Sorpresivamente tomamos la catedral a las 11 de la mañana del día 28 de agosto de 1978. Estuvimos ahí, inmediatamente el gobierno mexicano se sorprendió y empezaron a llegar las muestras de solidaridad, empezaron a acercarse partidos políticos, organizaciones estudiantiles, organizaciones de campesinos, organizaciones de colonos, y pronto era aquello un hervidero de gente. Hay que decir que en su mayoría quienes nos apoyaban eran jóvenes. En ese momento empezaron los mensajeros del gobierno a llamarnos, llegaron gentes a llamarnos de la Secretaría de Gobernación, que fuese una comisión de representantes de los familiares de los desaparecidos, y acudimos a hablar primero con Gutiérrez Barrios y después con Reyes Heroles, y a nosotros nos pareció ver en un gesto de Reyes Heroles medio dubitativo, un sí o un no. No fue categórico en decir no, sino que se quedó pensando en la posibilidad de lo que nosotros exigíamos. Nosotros exigíamos la amnistía para los presos políticos. Contradiciendo la imagen de democracia ejemplar difundida por el gobierno mexicano, José López Portillo llega a la presidencia tras una campaña electoral sin opositores, y en 1976 inicia su régimen en medio de una seria crisis económica y con graves problemas políticos internos. Para salvar esta situación, se somete al país a las condiciones antipopulares impuestas por los préstamos extranjeros. El régimen anuncia la llamada reforma política, una reforma electoral que no tocaba en lo absoluto las raíces de los problemas políticos en México y que, sin embargo, reducía el riesgo de enfrentamientos con grupos armados. Ante la huelga de hambre de los familiares de los desaparecidos en agosto de 1978, la burguesía más poderosa, contraria al cambio, responde secuestrando y asesinando a Hugo Margain Charles, intelectual poco destacado, sin compromisos políticos e hijo del entonces embajador de México en Estados Unidos. Los autores simularon ser miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre, a la que pertenecían muchos de los demandantes de la amnistía. En medio de estas tensiones destacaba Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación y creador de la reforma política, de la que la ley de amnistía era pieza clave. Reyes Heroles, considerado como uno de los más brillantes y avanzados políticos del sistema, deja el cargo unos meses después. Su renuncia, deseada por el ala más conservadora del gobierno, fue un golpe definitivo a la reforma política. Posteriormente, el presidente de la República, López Portillo, en su segundo informe de gobierno, no tuvo más remedio que referirse a las madres enlutadas que estaban en la catedral. Para esto, esos enviados de la Secretaría de Gobernación nos decían de una y mil formas que nos quitáramos de ahí, que no podíamos permanecer ahí. Fue dos formas muy especiales las que utilizaron para quitarnos de la catedral. Una, la promesa. La otra, la amenaza. Nos prometieron que en un lapso no muy corto, eso hay que entrecomillarlo, eso lo dijeron textualmente, veríamos a nuestros hijos. Y la otra fue la amenaza. O se quitan o las quitamos, porque si no se quitan, nosotros tenemos la capacidad jurídica. Y queremos decir con satisfacción que salieron muchos compañeros de las cárceles, que muchos compañeros perseguidos, para ellos terminó ese martirio que significa la persecución,
que regresaron al país más de 50 exiliados, aún quedan algunos, pero que eso es un logro, y que logramos la libertad de algunos de los compañeros desaparecidos. El gobierno de López Portillo convierte la ley de amnistía en un arma de doble filo para la lucha contra la represión, pues si bien liberaba a la mayoría de los presos políticos y disminuía la persecución, intentaba por otra parte suprimir el asunto de los desaparecidos políticos. A unos meses de expedida la ley, el 25 de enero de 1979, el procurador Flores Sánchez niega públicamente la existencia de desaparecidos políticos y ofrece a la opinión pública los resultados de una supuesta investigación realizada por la Procuraduría General de la República. Esta investigación se convierte en una fallida maniobra gubernamental, pues contra sus débiles argumentos se levantaban infinidad de pruebas y testimonios acerca del paradero de los desaparecidos y la responsabilidad del gobierno en todos los casos. Yo, en lo personal, hice investigaciones que pude saber que mi hijo Jesús, para el día 18 de junio, ya estaba en el campo militar número 1, repuesto de las terribles heridas que sufrió en la tortura. Él fue torturado salvajemente por los judiciales a los que hice referencia al principio en Monterrey, y aparte por la gente de la Dirección Federal de Seguridad al mando de Miguel Nazararo. Quiero decir también que vi a Nazararo, que yo busqué los medios para encontrarlo, indagué su dirección particular y fui a buscarlo a su casa. Tuve oportunidad de hablar a través de una reja con una hija de él, y de inmediatamente llegó un carro de la Dirección Federal de Seguridad a llevarme hacia la Dirección Federal de Seguridad, que era lo que yo quería para tener la oportunidad de hablar con este señor. Este señor me dijo, entre otras cosas, que a mi hijo lo debían de haber asesinado las guardias blancas de Garzazada. Así, fresca y descaradamente me lo dijo. Sin embargo, yo le dije, no señor, yo sé que mi hijo está en el campo militar número 1. Yo tenía el testimonio de 2 personas, de las cuales no puedo dudar, que me dijeron haber visto a mi hijo en los sótanos del campo militar número 1. En las postrimerías del sexenio de Echeverría, en noviembre de 1976, supe por varios medios que aún estaba ahí mi hijo, y supe que fue trasladado a principios de diciembre hacia los sótanos de Santa Marta, Acatitla. Fui a buscarlo a Santa Marta, Acatitla, obviamente me lo negaron, y supe que sacaron a todas las personas que tenían en esas cárceles clandestinas, porque se hablaba precisamente de eso, de esa prisión clandestina, y de que iba a haber una visita de la Cruz Roja Internacional al país. Supe por varios medios, repito, y esto es muy importante, que esto se iba a llevar a cabo. Por otro lado, Miguel Nazararo me dijo que a mi hijo lo deberían de tener por ahí en algún ranchito y que él me lo iba a buscar. En México existen más de 30 cuerpos policíacos ilegales, para los que la desaparición de los detenidos políticos o comunes, sospechosos o reales, es una práctica tan habitual como en las dictaduras militares de Centro y Sudamérica. Lo mismo sucede con las torturas. Lo que en Uruguay o Argentina se conoce como el submarino, en México recibe el nombre de pocito o pozoleada. A la picana sudamericana se le llama la chicharra, o como la temible tortura brasileña, pau de arara, que en los círculos policíacos mexicanos se le conoce como palo de perico o pollo rostizado. Los relatos y denuncias de las víctimas también son las mismas. Yo, Pedro Casiano Olvera, con 35 años de edad, mexicano, doy testimonio de que el 28 de octubre de 1974 fui aprehendido por la Dirección Federal de Seguridad. Enseguida oí que le decían a mi esposo, ahorita vas a hablar, cabrón, tráiganme a su vieja. Me llevaron a presencia de mi esposo, me tiraron al suelo, me golpearon en su presencia y me levantaron de los pechos estirándome los pezones.
Después de esto me hicieron comer 2 tazas de excremento. Luego me tendieron en el suelo y Miguel Nazar Haro me ponía una pistola en la sien jalando del gatillo. A mi hijita Tania, de 1 año 2 meses, la torturaron en mi presencia, maltratándola y aplicándole toques eléctricos en todo su cuerpecito. Quiero hacer constar que el compañero Sofonías González Cabrera murió el 15 de agosto de 1979 a consecuencia de las brutales torturas a que fue sometido. Quiero hacer constar que en dicho lugar vi a varias personas. Ellas eran la señora Parra de Tecla, madre de otros desaparecidos, Violeta, Artemisa y Adolfo Tecla Parra, Juan Chávez Hoyos y Rufino Guzmán González. También está otro muchacho al que oí que llamaban Lalo. Es alto, delgado, blanco, de aproximadamente 20 años. Están también mi esposo Jesús Humberto Zazueta Aguilar, Armando Gaitán Saldívar, Antonio Mendoza Sánchez, Alejandro Peñalosa García, de quienes aseguro que están en buen estado de salud después de recuperarse de las torturas, pues después de torturarnos nos atiende personal médico. Posteriormente tuvimos un foro, una reunión en la cual tratamos lo referente a la formación del frente y se llegó a la conclusión de que era indispensable, no necesario sino indispensable, formar un frente nacional contra la represión en México, frente que quedó constituido el 12 de diciembre de 1979. A los 3 días de formado el frente, otro grupo de desaparecidos fue liberado. A mi casa llegó el 15 de diciembre Armando Gaitán Saldívar, liberado de las mazmorras clandestinas del campo militar número 1, con una barba crecida de 8 meses. Estuvo 8 meses en esa celda, en esas condiciones en las que acabo de narrar, y al igual que él, estuvieron muchos otros compañeros que fueron liberados en diferentes puntos del país, en la misma forma en que habían sido secuestrados, subrepticiamente, dejándoles apenas unas escasas monedas en la bolsa para poder hacer una llamada telefónica a sus casas. Sobre el secuestro o desaparición de más de 500 personas, las denuncias y testimonios coinciden en señalar a un cuerpo paramilitar, oficialmente, la 9ª Brigada de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, extraoficialmente llamada Brigada Blanca, cuyo cuartel general se encuentra en el campo militar número 1, comandada por Miguel Ángel Cerratos, Jorge Obregón Lima, Francisco Sahagún Vaca, Francisco Quirós Hermosillo, José Salomón Tanús y Miguel Nazar Haro. Después de negar su existencia por años, el gobierno federal declara en octubre de 1980, a través del secretario de Defensa Félix Galván López. Con la autorización de la superioridad se desintegró ese grupo, que estaba integrado por policías y miembros del ejército. A pesar del reconocimiento oficial, el silencio y la impunidad rodean a la Brigada Blanca. Formamos parte ya, triste honor, de formar parte de esa Federación Latinoamericana, en donde estamos hermanadas con las hermosísimas madres chilenas, con las uruguayas, las colombianas, las salvadoreñas, las guatemaltecas y con las heroicas madres de Plaza de Mayo de Argentina. Ese es un triste honor, lo hemos dicho muchas veces, es la triste celebridad de ser madre o esposa de un detenido desaparecido en el mundo y en este caso en México. Ante el ocultamiento oficial a los casos de violación de los derechos humanos, varios organismos extranjeros han expresado su preocupación dirigiendo cartas al gobierno mexicano. Otros, como Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos del Hombre, han enviado representaciones a realizar entrevistas e inspecciones personales en busca de información sobre los 500 desaparecidos, acerca de la práctica sistemática de la tortura, además del funcionamiento de cárceles clandestinas y sobre la existencia de la Brigada Blanca. Pero detrás del problema de los derechos humanos hay otros intereses. El procurador de San Diego, California, William Kennedy, fue cesado de sus funciones por seguir el proceso que implicaba a Miguel Nazar Haro en el robo y contrabando de cerca de 600 automóviles. Kennedy, quien se negó a renunciar, fue despedido por el presidente Reagan 9 días después de declarar que las presiones de la CIA y la FBI obligaron al Departamento de Justicia
a cancelar las acusaciones contra Nazar por ser él el informador más importante para el espionaje estadounidense en México y Centroamérica. Según el exagente de la Agencia Central de Inteligencia, Philip Agee, los jefes de la Dirección Federal de Seguridad siempre han sido importantes enlaces de la CIA, convirtiendo a esa dirección en su extensión en México. Los más recientes jefes de seguridad fueron Fernando Gutiérrez Barrios, ex subsecretario de Gobernación, actual director de Caminos y Puentes Federales; Javier García Paniagua, después secretario de la Reforma Agraria, presidente del PRI y secretario del Trabajo; Miguel Nazar Haro y José Antonio Zorrilla. Según la misma fuente, durante 1968, la Secretaría de Gobernación se encontraba infiltrada por la CIA a través de la Operación Licobra, y varios funcionarios fueron señalados como agentes de esa central, como Joaquín Cisneros, secretario de Gustavo Díaz Ordaz; el propio presidente Díaz Ordaz, cuya clave era Litempo 8, además del presidente Echeverría, cuya clave fue Litempo 14. Pese a estas denuncias, el gobierno nuevamente guarda silencio. A partir del conocimiento del gobierno de que yo iba a ser postulada como candidata a la presidencia de la República, me empieza a llegar una serie de amenazas enormes. Hasta el momento llevamos 34 cartas, aparte de llamadas telefónicas, no directamente a mí, sino a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mis compañeros de lucha. Amenazas que llevaron al suicidio al esposo de mi hija mayor, a mi yerno, un joven luchador al que yo quise, admiré y respeté muchísimo, Germán Segovia Escobedo, y que respeto su decisión de quitarse la vida. Él pensó que quitándose él de en medio probablemente cesarían las amenazas de muerte y las intimidaciones contra el resto de personas a las cuales iban dirigidas. Grave error, las amenazas siguen, continúan. La fuerza moral de la lucha sostenida por Rosario Ibarra la lleva en 1982 a participar como candidata a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, a pesar de no pertenecer a este ni a ningún otro partido político. Y mientras que en su campaña electoral se denunciaba la violación de los derechos humanos, la familia Piedra Ibarra, junto con las amenazas de muerte, recibía avisos de que a sus compañeros desaparecidos los estaban ejecutando. Un fraude electoral basado en el control absoluto que del proceso mantiene el partido oficial excluye a Rosario Ibarra de la Cámara de Diputados, mientras que México se debatía en la peor crisis económica de su historia. El rodaje de esta película se terminó en febrero de 1983, cuando el nuevo presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, advertía al pueblo sobre los sacrificios sociales para salvar de la ruina a nuestro país. Entretanto, la lucha por los detenidos desaparecidos y contra la represión, a pesar del silencio, continúa. Quiero decir, para terminar, que aún con toda esta represión, que aún con todos estos golpes tan terribles que hemos recibido los familiares de los desaparecidos y de los presos políticos de México, este gobierno, este sistema no ha logrado amargarnos. Nosotros sabemos disfrutar de los momentos de alegría como los disfrutaríamos con nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros compañeros, y estamos seguras de que los vamos a encontrar. Sabemos que muchos de ellos están vivos y que en un momento determinado de la lucha de este país, seremos lo suficientemente fuertes para rescatarlos de esas cárceles clandestinas y disfrutar con ellos de toda la alegría que somos capaces.